Que Dios los bendiga, queridos hermanos. En el inicio del segundo periodo vamos a entregarles un pequeño anexo que elaboramos esta tarde respecto a la canonización de las Sagradas Escrituras. Y si ustedes recordarán, yo les hablé acerca de 5 criterios básicos que tuvieron que elaborar y respetar todos aquellos que trabajaron en la canonización de las Escrituras para aceptar unos libros y rechazar otros. Hubieron ciertas reglas que tuvieron que observar para no ser arbitrarios y no equivocarse, sino desechar realmente los que debían ser desechados y aceptar los que debían ser aceptados. Creo que va a ser un detalle muy importante para complementar lo relacionado con la autenticidad de las Escrituras que hemos estado viendo. Bendito sea el nombre del Señor. En El Salvador no son 4 días de clase, sino que son 3 días, 3 días, solo que son más largos, de 4 horas cada día. Y allá tienen un pensamiento que lo manifiestan de esta manera. Dice que el primer día son los llamados. El segundo día son los escogidos. Y el último día son los fieles. El primer día llegan muchos, el segundo día ya menos y el último ya menos. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Pero vamos a orar un momento. Amantísimo Señor Dios y Padre, te damos gracias por esta última noche en la que nos concedes, Señor, enfilarnos hacia el final del curso. Te suplicamos con todo nuestro corazón que, como tú siempre lo haces, como tú sabes hacerlo, Señor, y como esto es parte de tu naturaleza, de tu manera de hacer las cosas, es parte de tu gloria, Señor, el dejar lo mejor para el final. El mejor vino fue servido al final de la boda. Eclesiastés mismo dice que es mejor el final del asunto que el principio. Y en esta hora estamos, Señor, en la última noche. Te suplicamos, querido Padre, que de acuerdo a tu naturaleza, a tu gloria, a tu perfecta voluntad, a tu amor, a tu misericordia, nos bendigas, Señor, con lo mejor del trigo esta noche. Que nos permitas comer miel de la peña y alimentarnos con lo mejor del trigo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre y para bendición de nuestras almas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, anoche nos quedamos con el pequeño resumen acerca del libro de Amós. Entonces hoy vamos a continuar. Vimos que Amós era del sur, unos 16 kilómetros abajo de
Jerusalén, y Dios lo envió a profetizar al reino del norte. No fue bien aceptado por Amasías, quien estaba reinando en el reino del norte, pero eso no le importó a Amós. Él entregó la palabra tal y como Dios se la había revelado y cumplió con su ministerio. Vimos cómo él fue un hombre de orígenes muy humildes cuando Dios lo llamó. No era un hombre muy docto, no era muy preparado académicamente, pero fue un precioso siervo del Señor. Él fue conocido por esas tres cosas relevantes: la gran pregunta que hace Dios a través de él: andarás dos juntos si no estuvieren de acuerdo. La gran declaración que hace también, que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y la gran promesa de Dios de restaurar el tabernáculo de David que está caído. Y algo que me impresionó y que lo mencioné anoche es que a pesar de que Amós era un hombre muy humilde y no era preparado, la sabiduría, la oratoria con la que él expuso su mensaje es impresionante. Y dijimos que Martin Luther King, en su famoso discurso del 28 de agosto de 1963 en Washington, D.C., él usó como base para ese sermón histórico que se llamó Yo sueño hoy, la estructura del libro de Amós. Amén. Bueno, vamos ahora a continuar con el cuarto profeta menor, que es Abdías. Y hermanos, al investigar detenidamente la cronología de los profetas menores, nos damos cuenta que Abdías fue el primero de ellos. Este libro fue escrito alrededor del año 848 antes de Cristo. Y fue el primero que usó la expresión el día del Señor. Vaya si no es importante. El fuerte de este libro, o el tema principal, es: Dios tiene un odio perpetuo contra Edom, descendiente de Esaú, porque Edom tiene un odio perpetuo contra Israel. Ese es el tema central del libro. Fijémonos bien. Dios tiene un odio perpetuo contra Edom, descendiente de Esaú, porque Edom tiene un odio perpetuo contra Israel. Leamos por favor los versículos 10 al 15 de ese libro. Dice: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre, le dice Dios a Edom. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos, le recrimina el Señor. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, y como tú hiciste, se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hermanos, Edom, si usted ubica a Edom en el mapa de Israel de los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que está al oriente, más o menos moviéndose del centro oriente hacia el sur oriente. Ahí está la tierra de Edom, y los edomitas le guardaron un rencor perpetuo a Israel. Y cuando Israel fue llevado cautivo, en lugar de ayudarlo, en lugar de apoyarlo, porque eran hermanos, acuérdense que Israel viene de Jacob y Edom viene de Esaú, eran hermanos, sí, eran puros hermanos. Pero los de Edom o Esaú no apoyaron a Israel, sino que se unieron a los enemigos para causarle daño, y eso lastimó profundamente el corazón de Dios. Sí, y Él tiene ira y tiene enojo y tiene rencor en el corazón en contra de Edom, por lo que le hizo a su pueblo, a Israel. Amén. Además, ante los ojos de Dios, eran muy despreciables los edomitas, porque ellos habían despreciado las bendiciones de Dios al vender su padre la primogenitura por un sencillo plato de lentejas para saciar su apetito. ¿Se acuerdan lo que hizo Esaú, verdad? Por un plato de lentejas menospreció su primogenitura. Entonces ya Dios está enojado con Esaú y con sus descendientes, que son los edomitas, porque menospreciaron sus bendiciones, menospreciaron la primogenitura, la vendieron por un plato de lentejas. Y como si eso fuera poco, se volvieron enemigos acérrimos de Jacob, de los israelitas. Y cuando ellos estaban en problemas, en calamidades, no los ayudaron, sino que se unieron a los enemigos para acabarlos. De manera que Dios se enojó contra Edom. A la naturaleza de este pueblo no le importaban las bendiciones de la primogenitura, y al perderla no hubo lugar para el arrepentimiento, y al no haber lugar para el arrepentimiento tampoco recuperaron la bendición, y al no recuperar la bendición, ellos se ensañaron contra el que la heredó, es decir, contra el pueblo de Israel, y por eso ellos han guardado rencor perpetuamente. Qué tremendo, qué desastroso es entonces despreciar las bendiciones de Dios, y qué terrible es no poder perdonar al hermano. Dos cosas que debemos aprender. Cuidado, hermanos, con despreciar, con menospreciar las bendiciones de Dios, y cuidado, hermanos, con no perdonar a nuestros hermanos. Tremendo. Ahora, los que desprecian a Dios y a sus bendiciones serán despreciados también. Y los que odian a su hermano serán odiados por Dios también. Los que no perdonan a su hermano no serán perdonados por Dios tampoco. Por eso Abdías 1:15 dice: como tú hiciste, se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ese es el versículo clave de ese libro. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, sigamos adelante con el número 5, Jonás. Entonces vamos ahora con el quinto profeta menor
que es Jonás. Este libro, hermanos, es uno de los más conocidos de la Biblia. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque en él tenemos el relato del profeta que fue tragado por un pez, permaneciendo en su vientre por 3 días y 3 noches. Este acontecimiento ha sido puesto en tela de duda o en tela de juicio por los incrédulos, por los escépticos. Pero, hermanos, fue un acontecimiento real. Amén. Fue confirmado y sostenido por el Señor mismo como un tipo de su propia muerte, sepultura y resurrección. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesucristo dijo estas palabras: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo estuvo esos 3 días y esas 3 noches en el centro de la tierra y luego resucitó de entre los muertos. ¿Cómo puede alguien dudar entonces que la Biblia sea la palabra de Dios? Un hecho que ocurrió 800 o 900 años antes del nacimiento de Cristo, antes de el sacrificio de Cristo, antes de su muerte, antes de su resurrección, hermanos. No solamente fue confirmado por él antes de su crucifixión, sino que también se cumplió en él. Se cumplió en él. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estuvo el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pruebas que no dejan lugar a duda de que ha sido inspirada divinamente. Ahora, una de las verdades más importantes que Jonás enseña está en el capítulo 2, versículo 8. Yo quiero que la leamos para que tengamos mucho cuidado y nuestro corazón se llene de temor. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Para aquellos que quieren aprovecharse de las misericordias de Dios, para aquellos que piensan que tienen asegurada su salvación por la misericordia de Dios, hagan lo que hagan, un momento. Jonás dice: los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Amén. O sea que se puede perder la misericordia de Dios. Se puede uno alejar y ponerse fuera de la misericordia de Dios si uno sigue vanidades ilusorias. Si uno sigue los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, las cosas del mundo, uno puede perder la misericordia de Dios. Amén. Vamos adelante al siguiente profeta, el profeta Miqueas. Miqueas fue un contemporáneo de Isaías y de Oseas. Miqueas profetizó en el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y durante el reinado de Peca y Oseas, reyes de Israel. Acuérdense que habían 2 reinos y siempre había 2 reyes, uno en el norte y otro en el sur. Pues Miqueas profetizó en los primeros 3 que mencionamos del reino del sur y los otros 3 que mencionamos en el reino del norte. Y la profecía de Miqueas está dirigida hacia la caída del reino del norte, que tenía como capital a Samaria.
A ver si se acuerdan, porque hemos estado viendo un poco de historia. ¿Quiénes fueron los que invadieron al reino del norte? Los asirios, correcto. ¿En qué año? 722, correcto. 722. Ahora, Miqueas predice la caída del reino del norte, que tenía como capital a Samaria. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Dios está hablando a través de Miqueas y dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. La profecía que se cumplió exactamente en el 722, cuando los asirios los invadieron y los llevaron cautivos. También Miqueas es conocido por la profecía de que el Mesías nacería en Belén. Eso está en el capítulo 5, versículo 2, ¿verdad? Ahí dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alabado sea Dios. Quiero decir dos cosas acerca de este versículo. La primera es que Belén significa casa de pan, y allí nació Jesús. ¿Por qué nació Jesús en Belén? ¿Por qué nació Jesús en la casa de pan? Porque Él iba a ser el pan de vida. Eso es lo que dice Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el verso 51 añade: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, nada nos puede saciar en el mundo. El hombre puede practicar, o puede alcanzar o obtener o experimentar todos los placeres que sea posible en este mundo, pero ningún placer podrá satisfacerlo. Siempre tendrá el vacío. Amén. Siempre estará insatisfecho. El aguardiente no lo podrá satisfacer. Las riquezas no lo podrán satisfacer. El amor de las mujeres no lo podrá satisfacer. La fama tampoco. Nada podrá satisfacer. El único que podrá satisfacerlo es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el que a mí viene, nunca más tendrá hambre. Gloria al Señor. Ahora, otro detalle que quisiera señalar es que este versículo nos muestra que Jesucristo es Dios y hombre. El hombre fue el que nació en Belén, pero el Cristo, el Dios, Él habitaba la eternidad, porque sus salidas son desde la eternidad. Ahora, con frecuencia nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿O qué puedo hacer yo para agradar a Dios?
Miqueas nos da la respuesta en el capítulo 6, versos 6 al 8, diciendo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él está preguntando, ¿qué haré para agradar a Dios? Pero luego el Espíritu de Jehová viene sobre él y le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que pide Dios de ti. ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, o si alguien quiere agradar a Dios, tome en cuenta eso. Debe hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante el Señor. Ahora, a medida que practiquemos en nuestra vida estas cualidades, justicia, misericordia y humildad, seremos aceptados por Él y todos nuestros pecados serán echados al mar de su olvido. Es lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor para siempre. Básicamente este es el resumen de Miqueas. Vamos a Nahum, el séptimo profeta menor. Nahum tiene solamente un tema, hermanos, y el tema de Nahum es la caída de Nínive. Alabado sea Dios. La caída de Nínive. ¿Se recuerdan quién fue el profeta enviado a Nínive con un mensaje que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida? Jonás. Ya lo vimos, ya pasamos por ahí y no mencionamos eso porque lo íbamos a tocar aquí, lo de Nínive. ¿Qué hizo Nínive? Se arrepintió desde el niño hasta el rey y hasta los animales. Ayunaron, amén, ayunaron, se arrepintieron delante de Dios y Dios perdonó a Nínive. Pero ¿sabe usted? 100 años más tarde, ay Dios, Nínive se volvió a corromper. Nínive volvió sobre sus pasos y se alejó una vez más de Dios, haciendo cosas indecibles y principalmente aborreciendo a Israel. Entonces el juicio ya no se detuvo. Ya no se detuvo. Nahum declara que Nínive caería de la misma manera que la populosa Tebas había caído, la cual los mismos asirios habían conquistado en el año 663 antes de Cristo. Por lo tanto, el libro fue escrito después del año 663, pero antes del 612, cuando Babilonia destruyó a Nínive. Para Nínive, la copa de iniquidad estaba llena. Muchos años antes, como ya dije, esta ciudad se había arrepentido con la predicación de Jonás. Sin embargo, su arrepentimiento fue temporal. Ahora pues, debían pagar por 100 años de salvaje crueldad y opresión al pueblo de Dios. Miremos lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso
y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Sabe que al leer este versículo me pongo a pensar, esto casi no se predica? ¿Verdad que no? Casi no se predica. Menos los predicadores de paz, poder y prosperidad. Ellos, cuando leen este versículo, lo reprenden. Te reprendo. Pero oiga lo que dice: Jehová es Dios celoso. Él es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo contra sus enemigos. Y acuérdese que Santiago dice: oh almas adúlteras, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay muchos creyentes en la iglesia que son amigos del mundo, por lo tanto son enemigos de Dios. Y aquí dice la Biblia que Dios guarda enojo contra sus enemigos. Amén. Ahora, el tema moral de Nahum es que la santidad de Dios debe juzgar el pecado. Aunque el Señor sea tardo para la ira, aunque el Señor sea longánime, aunque el Señor se tarde, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum pues profetiza la caída de Nínive unos 100 años antes que sucediera. Incluso declara la manera en que Babilonia la tomaría. Dios es específico. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 6. Dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Hermanos, el Señor es preciso, exacto. Amén. ¿Sabe que esta es una descripción del ataque del ejército babilónico contra la ciudad de Nínive, la cual estaba rodeada de agua? Nínive estaba rodeada de agua. Bendito sea el Señor. Nínive y Babilonia eran similares. Nínive estaba protegida, por así decirlo, por el río Tigris. El río Tigris corría alrededor de los muros de Nínive. Mientras que el río Éufrates era el que circulaba la ciudad de Babilonia. Ambas ciudades eran parecidas porque estaban protegidas por un río. Ambas parecían indestructibles, pero cuando Dios decide destruir una ciudad, nadie puede salvarla. Dios envió un espíritu de embriaguez sobre los asirios, y los babilonios pudieron tomar la ciudad. Había puertas o diques que controlaban el paso de las aguas del río Tigris alrededor de Nínive. Ellos no podían dejar que todo el caudal del río pasara por la ciudad, porque de seguro la inundaría y arrasaría sus murallas. Pero cuando los babilonios los atacaron, abrieron esos diques. Entonces la ciudad se inundó y las murallas se cayeron. Y entonces los babilonios fácilmente pudieron entrar y tomar la ciudad. Ahora, hermanos, ¿quién? Pero ¿quién sino Dios
podría declarar estas cosas que estaban a 100 años de distancia? Porque Nahum profetizó 100 años antes de que sucediera. ¿Y quién sino Dios iba a ser tan exacto en decir: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido? La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dígame amén, pues. No se me quede silencio. Gloria al Señor. Vamos ahora entonces a el octavo profeta menor, Habacuc. Habacuc y Sofonías son profetas de lo que se llama el periodo caldeo. El periodo caldeo. Y ellos retratan a Babilonia como el principal enemigo. El libro de Habacuc ocurre unos 80 años después de la caída de Samaria. Pregunta: ¿Samaria capital de quién? ¿De dónde fue? Del reino del norte. Correcto. Entonces, Habacuc profetiza, su libro ocurre unos 80 años después de la caída de Samaria, capital del reino del norte, ¿verdad? En el año 722 antes de Cristo. Por lo cual Habacuc se concentra en profetizarle al reino de Judá, porque el reino del norte no existía. Amén. Ya había sido invadido y destruido. Entonces Habacuc se enfoca en profetizar al reino del sur, que tenía como capital a Jerusalén. Ahora, ay Dios mío, Habacuc profetizó la caída de Judá en manos de Babilonia. Esta caída aconteció en el año 586. 586 fue la caída. Y Habacuc profetizó unos 80 años antes de la caída. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y déjenme decirle lo siguiente. El profeta por un momento se molesta con Dios. Y él está ahí orando cuando de repente él ve a la distancia que vienen los caldeos, que vienen los babilonios. Pero antes de eso, antes de eso, él ve a Judá primero, y ve que hay una injusticia social tremenda. Ve cómo Judá se ha desviado de los caminos de Dios. Y entonces, como consecuencia de su descarrío, de su desvío, entonces él ve que los caldeos vienen para destruir a la ciudad, vienen para destruir a Judá, porque Judá se ha apartado de Dios. Amén. Se ha apartado de Dios. Entonces Habacuc por un momento se molesta por lo que está pasando en Judá y dice: ¿cómo es posible que el pueblo de Dios esté practicando las cosas que está haciendo? Él está molesto con Judá. Y peor, cuando él mira que los caldeos vienen para invadir a Judá, se molesta. ¿Cómo es posible, Señor, de que ahora los vas a entregar a tu pueblo en las manos de nuestros enemigos? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Dios le muestra cómo Judá va a ser destruida por su rebelión, por su pecado. Pero Dios le muestra que él, Habacuc, no va a sufrir el juicio.
no va a sufrir la destrucción. Él va a ser protegido, él va a ser guardado. Leamos algo al respecto. Aleluya. Dice el capítulo 1, verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí, le dice Dios, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Fíjese, eso es lo que Dios le dice. Yo levanto a los caldeos y eso es lo que van a hacer con Judá. Ahora Habacuc estaba molesto por la rebeldía de Judá. Y ahora en cierto sentido, él está molesto con Dios. Porque ¿cómo es posible, Señor, que vas a traer a los enemigos para que destruyan a tu pueblo? Pero Dios le da las razones. Y ya el juicio era irreversible. Amén. Pero Dios le muestra que él va a ser guardado. Aleluya. El justo, ahí es donde aparece la primera vez esa expresión. El justo por su fe vivirá. Y el justo ahí era Habacuc. El justo por la fe vivirá. Tú no vas a ser destruido. Tú no vas a ser arrasado, porque tú eres un justo. Tú eres un hombre de fe. Y el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿saben qué dijo Habacuc? Vaya conmigo al capítulo 3, verso 17 al 19. Cuando Habacuc entiende el mensaje, esto es lo que él escribe. Dice, bueno, si es así, entonces, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en las vides haya frutos, ni aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos dicen amén? Habacuc se pone a cantar porque es una canción. Ahí dice abajo el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y él se pone a cantar. Bueno, si es así que el justo vivirá por la fe, si es así que tú vas a guardar el justo aún en medio de toda destrucción, entonces, Señor, no importa lo que pase, yo me voy a alegrar en ti. Y déjeme decirle una cosa, esto es profético, porque la destrucción final viene. Amén. Ya lo vamos a ver en Sofonías. La destrucción final viene. Y va a alcanzar no solo al mundo, hermanos, también va a alcanzar al pueblo que se dice ser de Dios. Va a alcanzar al pueblo de Dios. Pero ahí está el secreto, ahí está la clave. El justo por su fe vivirá. Tenemos que ser justos para poder vivir, practicar
la justicia para poder ser guardados, para poder ser escondidos, para poder ser protegidos de la destrucción que viene. Alabado sea el Señor. Eso lo vemos más claramente en el siguiente libro. Vamos a Sofonías, por favor. Sofonías es el noveno profeta menor. Sofonías fue el último profeta que ministró antes de la cautividad babilónica, el último. Y nos da una advertencia que puede aplicarse tanto a los habitantes del reino del sur en aquellos días, como a nosotros en estos últimos días. Alabado el Señor. Esta advertencia está en el capítulo 2, verso 1 al 3. Leámoslo, por favor. Dice así: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Óigame, estas son palabras de Sofonías al reino de Judá, justo antes de que los caldeos vinieran, de que Babilonia los invadiera. Pero estas palabras, amados míos, son aplicables a este último tiempo. A este último tiempo. Porque el mal viene también sobre el mundo. Y el mal viene también sobre la iglesia. Sí, el juicio de Dios viene sobre el mundo, pero antes vendrá sobre la iglesia. Porque dice Pedro que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y así lo dice también Ezequiel. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero ¿sabe usted que Sofonías, su nombre significa el que Dios esconde? El que Dios esconde. Amén. Ahora, y el mensaje de Sofonías es ese. Es el mensaje que nos revela a quienes va a esconder Dios en el día del mal. Y miremos la segunda parte de esa porción que tenemos en pantalla. Dice el versículo 3, creo yo. Sí, versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová. Qué tremendo. Es un mensaje para Judá en aquel tiempo, justo antes de la cautividad babilonia. Pero es un mensaje para la iglesia justo antes de que el juicio comience a caer sobre ella en el fin. Para ser guardados, para ser escondidos y protegidos, debemos observar dos cosas que nos menciona Sofonías. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuáles son las dos cosas? Justicia y mansedumbre. Así dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, es necesario, si unimos, bueno, ya pasamos por Habacuc, enfoquémonos mejor en Sofonías. Pero Sofonías entonces nos muestra aquí que para ser guardados, para ser protegidos, para ser escondidos en el tabernáculo de Dios,
para que no nos alcancen los juicios de Dios que caerán sobre la tierra, nosotros necesitamos caminar en justicia. Justicia. O sea, rectamente. La palabra justicia en el griego significa líneas rectas. Líneas rectas. Quiere decir que andar en justicia es andar rectamente, andar correctamente. El justo por su fe será protegido, será guardado, por su fe será escondido. El justo, el que practica la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la otra cosa es la mansedumbre. Tenemos que aprender a ser mansos para ser guardados en este último tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, Sofonías profetizó al mismo tiempo que Habacuc durante los días del rey Josías, como lo dice el primer versículo del libro. Miren lo que dice 1:1 de Sofonías. Dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en días de Josías. Y esto es sumamente importante, porque en los días de Josías hubo, hermanos, quizá el avivamiento más grande que ha tenido Judá. Hubo un gran avivamiento. Ese avivamiento es análogo al avivamiento que está por venir. Ese avivamiento es una figura del avivamiento que está por venir. De manera que el mensaje de Sofonías no solo fue para los días de Josías, sino que también es para los días que los días de Josías representan, es decir, para nuestros días. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahora, aquí hay misericordia. Aquí hay misericordia. Ponga cuidado a esto. Porque en los días de Josías sucedió un gran avivamiento en Judá. Tremendo avivamiento. Pero oigan, después del avivamiento vino el juicio de Dios con los babilonios. Y así será en la iglesia en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros ahorita? El gran avivamiento. ¿Y qué va a venir después del gran avivamiento? La gran tribulación y los juicios de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces es el mismo orden. Glorificado sea el nombre de Dios. Preparémonos para el avivamiento y que podamos ser el juicio que viene después. Aquellos que no aprovecharon el avivamiento de Josías fueron destruidos con la invasión babilónica. Vamos adelante al siguiente profeta, Ageo, es el 10º. Habacuc y Sofonías profetizaron justo antes de la cautividad babilónica, justo antes. Pero Ageo y Zacarías profetizaron justo después de la cautividad babilónica. Pregunta: ¿cuántos años duró la cautividad babilónica para Judá? 70 años. Entonces, Ageo y Zacarías profetizaron después de la cautividad babilónica. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos qué dice este libro. Ageo fue escrito entonces en la época del primer retorno de los judíos de la cautividad
babilónica, juntamente con Zacarías. Estos dos maravillosos profetas instaron a la gente que estaba regresando de Babilonia después de los 70 años de cautividad. Instaron a la gente que estaba regresando a su tierra a construir el templo, porque los babilonios 70 años antes habían destruido la ciudad y habían destruido el templo. Así es de que Jerusalén estaba en ruina y el templo también, pero ya se habían cumplido los 70 años profetizados por Jeremías y entendidos por Daniel. Ahora ya estaban regresando, amén, para la reconstrucción. Y ahí estaba Ageo, para animar a los judíos a reconstruir el templo. Bendito sea el Señor. Esto sucedió en los días del reinado de Darío, ¿verdad? Darío, porque ya no era Babilonia, Babilonia ya había sido conquistada por Media y Persia. Entonces ya era Persia quien estaba allí gobernando. Bendito sea el nombre del Señor. Y era Darío, el Medo, el que estaba gobernando, y él fue el que autorizó para que regresaran, amén, en uno de los retornos. Por cierto, en el primer retorno de los judíos fue Darío el que ordenó, dio la orden para que regresaran. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, cuando nomás llegaron ellos, comenzaron a reconstruir el templo. Al nomás llegar, ellos regresaron. Déjeme ver esto. Ellos regresaron en el año 536 antes de Cristo de Babilonia y recibieron el decreto de reconstruir el templo de Jerusalén. Eso está en Esdras capítulo 1 verso 1 al 11, que por ser una porción muy larga no la vamos a leer, porque como es un resumen tampoco. Entonces, en el año 536 ellos regresaron de Babilonia y recibieron el decreto de reconstruir el templo de Jerusalén. Bueno, llegaron en el año 536. Un año más tarde, en el 535 antes de Cristo, ellos ponen el cimiento del templo. El cimiento del templo en el año 335. En ese mismo año el trabajo es interrumpido, no los dejan continuar con la reconstrucción del templo. El trabajo es interrumpido por los adversarios y por los decretos contrarios de Media y de Persia. Las cosas habían cambiado ya en Media y en Persia, entonces ya le revocaron la autorización y el apoyo, y hubo oposición para que el templo no se construyera. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo la obra sin avanzar? 15 años. Transcurrieron 15 años, ¿verdad? Desde el año 335 que se echaron los cimientos, pero por la oposición y la falta de apoyo, entonces se detuvo la reconstrucción del templo. 15 años no se tocó nada de la casa de Dios. Pero las casas de ellos sí las estaban arreglando. Dicen amén. Las casas de ellos sí las estaban arreglando. Vamos a leer por favor lo que dice el capítulo 1 verso 3 de Ageo. Capítulo 1 versículo 3 en adelante. Vean lo que dice. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta. ¿Qué profeta? Ageo, que es el que estamos viendo.
diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y que esta casa mía esté desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. O sea, ellos ya se habían descuidado de el trabajo del templo, de la casa de Dios, y estaban embelesados y muy ocupados en sus propias casas. O sea, estaban poniendo en primer lugar a ellos mismos, sus propios intereses, y estaban descuidando al Señor y los intereses del Señor. Ahora, le dice en el verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Reedificad, o sea, trabajad en el templo, seguid trabajando. Y luego les dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, ellos descuidaron la reconstrucción del templo por esos 15 años. Y ahí es ahí donde aparece Ageo, el profeta. Amén. Aparece para animarlos, aparece para empujarlos, aparece para exhortarlos a que trabajen en la reconstrucción, en la restauración del templo, que no se ocupen solamente de sus propias casas. Y yo creo que esto tiene un mensaje para nosotros también. Amén. Las casas nos hablan de lo material y el templo nos habla de lo espiritual. Muchas veces nosotros estamos más embelesados y ocupados en las cosas materiales. ¿Y qué del templo de Dios? ¿Y qué de la vida espiritual? Porque usted es el templo de Dios. Amén. ¿Qué de la vida espiritual? Solo trabajar y trabajar y estudiar y estudiar y prosperar y ganar dinero y ganar títulos, etcétera, etcétera. Todo lo material. ¿Y qué de lo espiritual? Dios dice: no descuiden mi casa, mi templo, mi morada. No descuiden su vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Bueno, ya esto los despertó, ¿verdad? Ageo y, como vamos a ver, Zacarías, los dos despertaron al pueblo, lo hicieron volver en sí, y entonces el pueblo ya tomó cartas en el asunto. Y hermanos, en el año 520 el trabajo es reanudado por la intervención de Ageo y Zacarías, quienes estaban allí profetizando. Amén. Profetizando. Ahí hay unos versículos que usted puede anotar: Esdras 4:24, Esdras 5:1 y 2, Esdras 6:14 y también Ageo 1:1, Zacarías 1:1. Ahí se puede ver cómo el trabajo fue reanudado 15 años después de que ellos lo habían comenzado, ¿verdad? Fue reanudado y solo se tardaron 4 años para terminar el templo. El templo fue terminado en el 516 antes de Cristo. 4 años antes fue terminado el templo, en el 6º año del reinado de Darío, que es el año 516. Ahora, creo yo que el pasaje
central de este libro, hermanos, es Ageo capítulo 2, verso 9. Leámoslo, por favor. Creo que esta es como la verdad central de Ageo. Dice Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Les pregunto, ¿cuál es la gloria primera de esa casa? ¿Sí? ¿Cuál es la gloria? La gloria del primer templo. ¿Y cómo se le llamó el primer templo? El templo de Salomón. El templo de Salomón es la primera casa. ¿Tuvo gloria el templo de Salomón o no? Tuvo gloria. Tuvo gloria. Esa casa, el primer templo tuvo gloria. Gloria, tremenda gloria. Ahora, dijo Ageo, pero la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora, ¿cuál es la gloria postrera de esa casa? No. ¿Cuál es la gloria postrera de esta casa? Es la gloria del templo milenial, ¿verdad? La gloria del templo milenial. ¿Creen ustedes que va a ser mayor la gloria del templo milenial que la gloria del templo de Salomón? Claro que sí, porque en el templo milenial estará en persona el Señor Jesucristo. La gloria del templo milenial, que es el templo postrero, será mayor que la gloria del templo primero, que es el templo de Salomón. Pero esto tiene una aplicación espiritual. A ver, ¿me entendieron lo que les dije? ¿Está claro? ¿O está complicado esto? No. La gloria primera es la gloria del templo de Salomón, es la primera. Y la gloria postrera es la gloria del templo del milenio. Es la gloria postrera. Y esto es mayor que aquella gloria. Pero aquí hay una verdad espiritual. Porque el templo representa, ¿a quién representa el templo? A la iglesia. ¿Y la iglesia tuvo gloria o no tuvo gloria al principio? El libro de los Hechos. La iglesia estaba llena de la gloria de Dios. Pero esta palabra se aplica a la iglesia también. La gloria postrera de la iglesia será mayor que la gloria primera. Así es de que el avivamiento que está por venir a la iglesia será 7 u 8 veces más fuerte que el avivamiento que tuvo la iglesia al principio. Porque la iglesia al principio recibió la lluvia temprana y la iglesia al final recibirá la lluvia temprana y la tardía juntas. Y en lo natural, la lluvia tardía es 7 veces más copiosa que la lluvia temprana en Israel. Por eso es que la gloria postrera de la iglesia será mayor al final que la gloria primera. Yo creo que con esto debieran decir amén. Pero así con gozo, pues, ¿verdad? No, amén. Estamos a las puertas de una manifestación de gloria como nunca. Usted lee el libro de los Hechos y uno cuando no entendí esto, uno decía, ay, qué dichosos los apóstoles, mire todo lo que tenían, lo que hacían, la gloria de Dios. Pero ahora nosotros podemos entender que lo que viene es mayor que lo que ellos tuvieron. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos adelante. Es el siguiente profeta, Zacarías. Profetizó al mismo tiempo que Ageo.
al mismo tiempo que Ageo. Incluso ambos estaban en el mismo lugar, con el mismo propósito: animar a los judíos que habían regresado de la cautividad a reconstruir el templo de Jerusalén. Ahora, Zacarías contiene más detalles que Ageo y también tiene visiones extraordinarias. Zacarías reforzó y confirmó el mensaje de Ageo, y juntos incitaron a toda la gente a construir, ¿verdad?, la casa de Dios. Leamos por favor lo que dice Esdras capítulo 5 verso 1 y 2. Mire lo que dice Esdras 5, 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron, fíjese, se levantaron por el ánimo, por la administración que Ageo y Zacarías hicieron. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Claramente. Entonces vemos cómo Zacarías ayuda ahí a Ageo a profetizar y a animar al pueblo a que sigan reconstruyendo el templo. Ahora, Zacarías, como les digo, es un poco más amplio que Ageo, y Zacarías revela el tierno amor de Dios por su pueblo. Zacarías revela el tierno amor de Dios por su pueblo. ¿Sabe qué dice Dios acerca de su pueblo? Zacarías 2:8. ¿Qué dice? El que os toca a la niña de su ojo. O sea, Dios le muestra a Zacarías lo que vale para Dios su pueblo. Y el que toca al pueblo de Dios, toca a la niña del ojo de Dios. Ahora, también Zacarías contiene profecías sobre la segunda venida de Cristo. Una de esas profecías declara que en su venida el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Leamos por favor 14, 4 y 5 de Zacarías. Dice así: y se afirmarán, está hablando de su segunda venida, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y en la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Amén. Gloria a Dios. ¿A qué lugar específico vendrá? Al monte de los olivos. Hechos 1:11. Cuando Cristo estaba ascendiendo al cielo, los varones dos varones se presentaron ahí a los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús fue tomado del monte de los olivos hacia el cielo, y él vendrá al monte de los olivos también. Ahí pondrá su pie en su segunda venida. Y un detalle interesante, por si de repente le puede servir, porque seguramente usted va a estudiar y va a enseñar la palabra, es que en el Antiguo Testamento el nombre Jehová se le aplica algunas veces al Padre y otras veces al Hijo. Amén. O sea que el Hijo es también el Jehová del Antiguo Testamento. Y aquí dice:
vendrá. ¿Quién vendrá? Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y ahí no es el Padre el que está viniendo, ahí es el Hijo. Entonces su nombre es Jehová también. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos adelante al último profeta del Antiguo Testamento y de los profetas menores, Malaquías. Con Malaquías se concluye el Antiguo Testamento. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. Fue el último. Hubieron 400 años de silencio. Se le llama la era intertestamentaria, entre los dos testamentos, 400 años. Entonces, el último que escribió fue Malaquías, aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. El mensaje de Malaquías fue dado para contrarrestar la apatía y el desánimo que alcanzó el pueblo, porque pensaban que el Mesías ya debía de haber venido. Escuchen, por favor. Israel había recibido la promesa de la venida de su Mesías. Amén. Y pasaron años y cientos de años y miles de años y esa promesa no se cumplía. Entonces, Israel en los días de Malaquías cayó en un estado de apatía, en un estado de indiferencia. Ellos ya no se interesaban en prepararse como nación para recibir al Mesías, a su Mesías, porque ya se había tardado tanto. Y eso había enfriado la expectativa. Había enfriado el amor y el interés por recibir a su Mesías. Y así estaba Israel en los días de Malaquías. Amén. Pero sabe, aparece este hombre con su mensaje para contrarrestar esa apatía y ese desánimo. Leamos lo que dice el capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. Dice así, le dice Dios a Israel a través de Malaquías, como recordándoles, como refrescándoles. Les dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como diciéndoles: no pierdan la esperanza, no pierdan la expectativa, no caigan en el acomodamiento, no caigan en la conformidad. No, les dice Dios: he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ellos habían entrado como en un
sueño espiritual, una despreocupación espiritual. Y ya el Señor el Mesías no venía, entonces ya estaban dándole rienda suelta a sus pecados y a su carne y haciendo lo que ellos querían. Entonces Malaquías llega en ese momento. Y hermanos queridos, el mensaje de Malaquías es para hoy también. Porque sabe una cosa, la iglesia ha oído por 2000 años que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y no ha venido. Y muchos ya perdieron el interés que Cristo va a venir. Y ya entraron en comodidad. Y ya entraron en somnolencia. Ya entraron en un estupor espiritual. Y no solo eso, ya como a saber si viene luego, ya están dándole rienda suelta a sus pecados y están haciendo cosas incorrectas como lo hizo Judá. Pero Malaquías dice, el Señor dice que viene pronto. Amén. Vendrá súbitamente, les dice el Señor a quien vosotros buscáis. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, las dos venidas están profetizadas en este pasaje. No solo la primera, las dos venidas. Y hermano, yo sé que nosotros, espero que así sea, ¿verdad? Que cada uno de nosotros no estamos tomando a la ligera las cosas. No nos está afectando el hecho de que el Señor se haya tardado un poco en venir, ¿verdad? No nos afecta a nosotros, mejor si no viene todavía, porque sabemos que necesitamos prepararnos más. ¿No le parece a usted eso? Sí, o sea, Señor, dame un poquito más de tiempo para que la cosa se perfeccione más en mi vida, porque si vienes ahorita, a saber dónde voy a quedar, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que no lo toma así, hay gente que ya perdió el interés, pero entonces a esa gente es a quien nosotros debemos compartirle el mensaje de Malaquías. También Malaquías declara que vendrían dos ministros, dos testigos. Miremos Malaquías capítulo 4, verso 6. Hablemos de la primera venida un ratitito y luego de la segunda, porque Malaquías profetiza acerca de la primera y de la segunda. Y aquí habla de dos testigos. Miremos qué dice Malaquías 4:4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Luego dice, y he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Entonces aquí Malaquías hace referencia a estos dos grandes profetas de Dios, a Moisés, y les dice, acuérdense de Moisés. Y también les dice, y yo voy a enviarles al profeta Elías. Les hago una pregunta. ¿Será que Moisés y Elías vinieron a Israel en la primera venida de Cristo? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Ellos vinieron literalmente en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cristo subió con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos y aparecieron a su lado Moisés y Elías. Moisés y Elías. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, pero espiritualmente, óigame por favor, eso fue físicamente, porque yo creo que la visión ahí fue así física, porque Pedro lo dice. Pedro dice que nosotros vimos y oímos, y Juan dice, y nosotros palpamos
todo lo relacionado con el verbo de vida en el monte, cuando estuvimos en el Monte Santo. O sea, era real. Jesús real, Elías real, Moisés real. O sea que Moisés y Elías vinieron como Malaquías lo profetizó, realmente. Pero espiritualmente también vinieron, porque espiritualmente Jesucristo es el profeta como Moisés. ¿Se acuerdan que sí está escrito? Dios dijo: he aquí yo le levantaré profeta como tú, le dijo, como tú. Jesús es el profeta como Moisés. Aleluya. Entonces, espiritualmente en Jesús estaba cumpliendo la llegada del profeta como Moisés. ¿Y Elías en quién? En Juan el Bautista. Porque así dijo Cristo: este es el Elías que había de venir, dijo. Pero cuando le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Elías? Él dijo: no, yo no soy, físicamente no soy, pero espiritualmente la unción de Elías estaba sobre Juan el Bautista. O sea, eso se cumplió físicamente y espiritualmente en la primera venida. Pero ¿saben que eso también se cumplirá en la segunda venida? Los dos testigos van a venir y no hay tiempo para escudriñar eso, pero Apocalipsis nos dice claramente quiénes serán los dos testigos. Moisés y Elías volverán a la tierra una vez más. Apocalipsis 11, 3 al 7. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, leámoslo para ir concluyendo con el Antiguo Testamento. Dice Apocalipsis 11, 3 al 7: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de ellos y devora a sus enemigos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo caer fuego del cielo para consumir a sus enemigos? Elías. Y si alguno quiere dañarlos, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso? Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moisés. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Después que hayan terminado su ministerio, Dios permitirá que el anticristo los mate, pero 3 días más tarde, delante de los ojos de todo el mundo, ellos se levantan y ascienden al cielo victoriosos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, aunque solamente hemos hecho un somero repaso de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, ¿acaso no especifica en ello la historia de la humanidad como ningún otro libro que se haya escrito? Ningún político, filósofo, científico, autor o escritor ha podido escribir la historia de la humanidad con sus naciones, los pueblos y las personas como nuestro Dios lo ha hecho en las Sagradas Escrituras. Él inspiró a hombres de diferentes generaciones, culturas, clases sociales y niveles académicos a escribir el relato de los acontecimientos, no solo de sus días, sino también de aquellos que estaban por venir. Así, muchas generaciones después leemos de aquellos acontecimientos que ellos profetizaron que habrían de ocurrir. Hermanos, solo el Dios del universo, el Todopoderoso, pudo hacer eso.
Miremos lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 4. Vea lo que dice. ¿Quién hizo eso? ¿Y quién realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Quién las llama? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. De manera que el Antiguo Testamento indubitablemente es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, rápidamente vamos a obviar el periodo intertestamentario, porque queremos avanzar un poquito más en el Nuevo Testamento. Y vamos a el Nuevo Testamento. San Agustín dijo: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, mientras que el Antiguo está revelado en el Nuevo. Palabras muy sabias. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está explicado o revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que nuestra Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, enseñar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendita palabra de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento muchas de las profecías del Antiguo tienen su cumplimiento. En este somero repaso miraremos lo que el Señor nos permite y el tiempo nos alcance del Nuevo Testamento. Primero debemos entender que el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, los cuales observan desde diferentes perspectivas la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera poner un ejemplo. Este púlpito está aquí en el centro del salón. Ahora, si alguien se para en aquella esquina, va a ver ciertos detalles del púlpito, pero otros no los va a ver. Allá se para otro, va a ver ciertos detalles del mismo, pero otros no los va a ver. El que se para aquí, lo mismo, va a ver ciertos detalles, pero otros no. Y el que se para aquí va a ver ciertos detalles del púlpito, pero otros no. Ahora, cuando juntamos a todos los hombres, podemos tener un informe completo del púlpito, porque los 4 lo han visto desde 4 ángulos diferentes. Y así es con Cristo y sus 4 evangelios. Bendito sea Dios. Mateo lo vio desde un ángulo, Marcos lo vio desde otro ángulo, Lucas lo vio desde otro ángulo y Juan lo vio desde otro ángulo. Amén. Ahora, para poder conocer al Señor completamente, debemos estudiar los escritos de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, estos 4 evangelios están representados por los 4 seres vivientes que vio Ezequiel y que vio Juan. Ezequiel tuvo una revelación de la gloria de Dios y Juan también, y ambos vieron estos 4 seres vivientes. Vieron
el león, el hombre, el buey y el águila. Alabado sea el Señor. Capítulo 1 de Ezequiel. Cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Y estas cuatro caras encajan perfectamente con los cuatro aspectos de la vida de Cristo que son presentados en los cuatro evangelios. Miremos a Mateo primeramente. Mateo presenta a Cristo como el león. Como el león. El león es el rey de los animales. Y Cristo es presentado en Mateo como el rey de reyes. La revelación del reino es predominante en el evangelio de Mateo. ¿Sabe? Mateo menciona 54 veces la palabra reino en su escrito. Porque el enfoque de Mateo es en Cristo como rey. Como rey. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y por eso fue escrito a los judíos, porque Jesús es el rey de los judíos. Y Mateo fue escrito a los judíos. Marcos presenta a Cristo como el buey. El buey tiene dos aspectos aquí muy importantes. Primero, es un animal de sacrificio, o digo usado para sacrificio. Para sacrificio. Es el sacrificio más valioso de la ley, el más costoso, el más caro. El buey joven, el becerro. Bueno, pero además el buey es un animal de trabajo. Es un siervo. Y Marcos presenta a Cristo como aquel que vino a servir y no a ser servido. Aleluya. Una palabra que se repite constantemente en Marcos es luego, inmediatamente, enseguida. Se repite una y otra vez. Porque el siervo estaba en la tierra para obedecer al Padre, luego, inmediatamente, enseguida, como todo un buen siervo. Marcos presenta a Cristo como el siervo, es decir, como el buey. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, la cara de hombre, como el Hijo del Hombre, siendo Lucas médico, describe magistralmente la humanidad de Jesús. Sí, como solamente un médico puede hacerlo. Él se enfoca en la humanidad de Jesús. Y finalmente Juan presenta a Cristo como el águila, retratándolo como el Hijo de Dios venido del cielo. Ustedes saben que el águila es un animal que vive en las alturas. En las alturas. Y que se remonta a las alturas. Es más, el tema principal de Juan es demostrar la divinidad de Cristo. Y así como Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los romanos, Lucas le escribió a los griegos y Juan le escribió a todo el mundo, presentando a Cristo con cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos adelante y vayamos rápidamente al Evangelio de Mateo para hacer un pequeño resumen de Mateo. Este Evangelio contiene el majestuoso sermón del monte con sus 33 principios del reino. Este sermón es llamado la constitución del reino.
contiene la mejor enseñanza de todos los tiempos expuesta por Jesús. Al final de ese sermón leemos en Mateo 7, 28 y 29: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No hay ninguna enseñanza que pueda compararse con la enseñanza del Hijo de Dios, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, como dice Colosenses 2:3. Vayamos a Marcos, rapidito. El Evangelio de Marcos relata cronológicamente el ministerio de Cristo. Este Evangelio contiene 18 de sus milagros, 18 de sus parábolas y 18 de sus discursos. Imagínense usted, 18, 18, 18. Él es muy ordenado en escribir acerca de Cristo. Está formado por notas de las enseñanzas del apóstol Pedro. Coincide en gran parte con la naturaleza de este apóstol, porque avanza con rapidez e incluye frecuentemente las palabras que ya les mencioné: inmediatamente, enseguida y luego. Fue escrito para la iglesia en Roma. Rápidamente, el Evangelio de Lucas, escrito por el médico Amado, es el más largo de los 4. Siendo un escritor del Nuevo Testamento, Lucas ocupa el segundo lugar en contenido, solamente después de Pablo. Narra historias entrañables, como la del hijo pródigo, la del buen samaritano, las cuales han llegado a formar parte del vocabulario de las naciones en todo el mundo. Contiene 52 relatos que no aparecen en los otros evangelios. 52 relatos que no aparecen en los otros evangelios. Aleluya. El mensaje central de Lucas es presentar, como ya dije, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él verdaderamente fue Dios, pero también fue hombre. Y Lucas se encarga de revelar esto. El título de Jesús que más se ve en este libro es el Hijo del Hombre. Aparece 26 veces, porque el propósito de Lucas es presentar la humanidad de Jesús. Y finalmente, el Evangelio de Juan es diferente al de los otros 3. Juan aborda principalmente las palabras y los discursos de Jesús. Juan no contiene parábolas, a excepción quizá de la vid verdadera. Y los pocos milagros que registra son usados como señales, es decir, para dar un mensaje o una enseñanza espiritual. El Evangelio de Juan está diseñado en grupos de 7. Les pregunto, ¿en grupos de cuántos está diseñado el Evangelio de Marcos? En grupos de 18. Pero el Evangelio de Juan está diseñado en grupos de 7. Aquí vemos los 7 títulos de Cristo, los 7 gran yo soy de Cristo, las 7 señales de Cristo y los 7 discursos de Cristo. Además, Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios que descendió del cielo y trasciende los límites del tiempo y se remonta a la eternidad pasada, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Contiene 41 relatos que no aparecen en los otros evangelios. Y termino acá. Se ha dicho que el Evangelio de Juan está escrito en un lenguaje tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, pero que contiene verdades tan sublimes y tan profundas que los teólogos más brillantes tienen que reconocer que sin la gracia de Dios es difícil entenderlo. Amén y amén. Señor y Dios, gracias
por permitirnos llegar hasta este punto. Bendicen, oh Dios mío, a tus hijos, tus siervos, con tu palabra. Y ayúdanos para que este receso sea reparador, renovador, y que regresemos con energía, Señor, a la última sesión. En el nombre de Jesús. Amén.